Feliz día, mi nombre es Guillermo Marconi, soy el tutor influencer de la unidad curricular Lenguaje y Comunicación 2. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo correspondiente a la unidad temática número 2, el discurso literario como herramienta de comunicación. Primero que nada, quiero hacer énfasis a la cita de Elejalde 2003, quien dice que el discurso es un acto del habla y por lo tanto consta de los elementos de todo acto del habla. En ellos vamos a destacar el acto locutivo, que es todo acto que quiere producir una oración gramaticalmente correcta y con sentido. Por ejemplo, el cielo está nublado. También otro de los elementos que consta del discurso en relación al acto del habla es el acto ilocutivo, la cual se refiere a la intención comunicativa que subyace en las palabras que se dicen. Por ejemplo, te prometo que iré a tu fiesta. Y finalmente el acto perlocutivo, que es el efecto en pensamientos, creencias, sentimientos o acciones del interlocutor. Por ejemplo, no me gusta cuando hablas así. Esta oración está relacionada con el acto perlocutivo de la censura. Muy bien, ya aclarado este punto de los actos del habla y su relación con el discurso literario, vamos a hablar de los tipos de discurso. Existen muchos tipos de discurso de acuerdo a su clasificación. Por ejemplo, por su canal de comunicación tenemos los orales y los escritos. ¿Ok? También tenemos una clasificación por su objetivo comunicativo, por el tema y por su modalidad o estructura interna. En este caso, tenemos el texto narrativo, descriptivo, diálogo o dialógico, expositivo y argumentativo. Muy bien, vamos a hablar hoy del acto narrativo, del texto narrativo. Es el tipo de discurso que aparece con frecuencia en nuestros intercambios comunicativos. Cuando le contamos a nuestra compañera de clase las aventuras del fin de semana, estamos narrando algo, aunque no se trate de una narración literaria. Un texto narrativo es cuando relata acciones protagonizadas por personajes que se suceden en el tiempo y en un espacio concreto. En las narraciones de este tipo, del texto narrativo, predomina la acción. Es significativo porque la producción de un texto narrativo será el contenido de la unidad 3. Muy bien. El texto narrativo tiene varias partes. ¿Okay? Se estructura en varias partes. Primero, la situación inicial o planteamiento. En esta situación inicial se presenta el personaje, el lugar y el tiempo en que el personaje se encuentra. La segunda parte es el nudo o conflicto o peripecia que altera la situación inicial. Aquí se va a plantear el problema que hará que el personaje tome una decisión. Y por último, el desenlace o la resolución del conflicto. Es la forma en que el personaje resuelve el problema. Si, por ejemplo, yo estoy hablando que voy a narrar qué fue lo que sucedió en un evento particular dentro de la universidad, yo primero presento al personaje el tiempo y el lugar donde está desenvolviéndose el evento, luego se plantea el problema como tal y por último, cómo se resolvió ese problema. Poco a poco vamos a ir avanzando. Las partes de la narración o la parte del texto narrativo es principio, medio y fin. En el principio se presentan los hechos, en el medio se desencadena y desarrolla la trama de los acontecimientos y en el fin se resuelven los conflictos y se produce el desenlace. Existen diferentes elementos del texto narrativo. El espacio, como ya lo hemos mencionado, es el lugar donde ocurre la acción. El tiempo es el momento en el que se desarrolla la acción. Los personajes son los seres que participan en la historia. El narrador es quien cuenta la historia y la acción son los acontecimientos que tienen lugar dentro de la narración. El texto narrativo pueden diferenciar dos ejes fundamentales, el eje de la acción y el eje del tiempo. En el eje de la acción
se presenta la historia de los hechos que suceden con sus objetivos y se suceden en un orden lógico. Y el eje del tiempo tiene que ver con la manera en que el narrador decide contar esos hechos. Muy bien. Los hechos en la historia se suceden en orden cronológico, sin embargo, en la narración, su ordenación puede contarse según lo desee el narrador. Al mismo tiempo, esos hechos pueden ser narrados por personajes diferentes, desde distintos puntos de vista. Teniendo esto en cuenta, hay diferentes elementos que debemos tener muy presentes al analizar el texto narrativo. Por ejemplo, yo puedo narrar la historia, la narración, la puedo presentar pasado, presente, futuro, antes, ahora o después, ayer, hoy o mañana, ya no, ahora, todavía no. Son tiempos que yo puedo emplear en la construcción de mi texto narrativo. Vamos a hablar de los personajes. ¿Qué son los personajes? Los personajes que protagonizan la historia. Ellos pueden ser principales, secundarios, aliados u oponentes. Su caracterización puede ser directa si se describen abiertamente en el texto o indirecta si el lector es el que infiere sus rasgos a partir de sus acciones y no existe una descripción explícita del personaje. El narrador, que es otro de los elementos del texto narrativo, es el que se encarga de construir la narración. Ese narrador puede ser un ser alejado de la historia, puede ser un personaje de la historia, puede ser el mismo protagonista que la cuenta en primera persona. Vamos a ver los tipos de narrador según este documento de obras de teatro cortas ORG. Existen los narradores en primera persona. El narrador protagonista, que es el que comparte su historia de un modo cercano con el público. Está el narrador testigo, que es interpersonal, explica hechos del presente, presencial, se dedica exclusivamente a describir acontecimientos del pasado, ¿verdad? Tenemos el narrador en segunda persona, es el que menciona los lugares y las épocas donde acontecieron los hechos, contando la historia a una persona en particular. Y está el narrador en tercera persona. Es el narrador, por ejemplo, el omnisciente, es el personaje que no está involucrado en la obra. El narrador equisciente es el que habla de un personaje en concreto, al cual describe perfectamente a quien conoce sus pensamientos, emociones, reacciones, comparte las motivaciones y desilusiones que atraviesa el protagonista, relevando cada detalle. Qué interesante poder escoger de qué forma yo voy a presentar mi narración de acuerdo al tipo de narrador. La narración. Hablamos del orden. El orden en que se narran los hechos de la historia. Es decir, cómo se suceden los hechos de la narración. Los hechos, como ya hemos mencionado, pueden narrarse de forma cronológica. Pueden comenzar la narración por la mitad de la acción. Pueden hacer vuelta atrás en el tiempo o hacia adelante, o comenzar la narración por el final. Eso va a ser a potestad del narrador. Ahora bien, ya tenemos una idea un poquito más construida de lo que es el texto narrativo y lo hemos profundizado un poco más que los otros dos que vienen porque de él vamos a tener una actividad en nuestra tercera unidad. Sin embargo, vamos a hablar del texto descriptivo también para que lo tengamos en la memoria, ¿verdad? El texto descriptivo, ¿qué es? Es aquel que se caracteriza por describir las características de los seres animados o inanimados, paisajes o procesos, así como vemos en la imagen de esta lámina, ¿verdad? Aquí tenemos un perrito, entonces, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿De qué se alimenta? ¿Qué hace? Es simplemente describir las características de este ser, en este caso animado. Habitualmente el texto descriptivo aparece enmarcado en cualquier otro tipo de texto. Puede tener diferentes finalidades: informar, argumentar, persuadir, explicar, etc. Yo puedo, dentro de mi texto narrativo, hay situaciones donde tengo que describir acontecimientos, tengo que describir personajes,
tengo que describir escenarios, tengo que describir el tiempo. El texto descriptivo tiene entonces como propósito, como dice esta lámina, informar, persuadir, argumentar, explicar dentro del contexto de otros textos o simplemente dentro de su propia estructura. ¿Cuál es la intencionalidad de la narración? La intencionalidad de la narración literaria puede variar dependiendo del autor, la obra y el texto en que se produce. En general, la narración literaria tiene como objetivo contar una historia de manera efectiva y atractiva para el lector, utilizando técnicas narrativas como la descripción, el diálogo, la acción y el simbolismo para crear una experiencia única. Entonces, cuando yo elaboro un texto narrativo, mi intencionalidad puede ser entretener, puede ser educar, puede ser reflexionar o puede ser desafiar. Muchas gracias por haber prestado atención a esta segunda unidad. Nos vemos en la próxima.